tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la cuarta semana de Cuaresma y es sábado 16 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el profeta Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 7. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados a apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, división por causa de Jesús. Esto no es algo nuevo. Esto es algo muy viejo. Y todavía, valga la pena recalcar, que estas cosas se dan, divididos por causa de Jesús. ¿Acaso la iglesia no está
dividida en cuanto a posturas acerca de Jesús. La reforma protestante, o la mal llamada reforma protestante, no se dio precisamente en el nombre de Jesús, aunque las críticas eran sobre la manera como se conducía la iglesia, pues en el fondo terminó siendo Jesús el punto central. Quienes creían en él de una manera y quienes creían en él de otra manera. Es muy interesante ver cómo Jesús aquí no dice nada. Son los demás, es la gente la que tiene que hacerse su propia idea de quién es Jesús. Entonces debaten, unos están muy cerca de la verdad cuando dicen, ¿acaso el Mesías no tiene que venir de la familia de David, de Belén? Y es que si hubieran esculcado un poquito en la historia de Jesús, se hubieran dado cuenta que Jesús, aunque era llamado el Nazareno, pues no era de allí. Jesús no nació en Nazaret, se crió en Nazaret, pero él era de la casa y la familia de David, del rey, y había nacido en Belén. Pero ¿por qué no se dieron a la tarea de indagar un poquito más de dónde realmente era Jesús? No lo sabemos. Quizá porque habían otros asuntos, digamos, de índole mucho más interesante que averiguar, y no sabemos por qué Juan lo omitió o no se dio simplemente la averiguación. Lo cierto es que estaban divididos. Unos decían que sí, era el Mesías, otros decían que no, y era el Mesías. Y es que, pues tenemos que tomar en cuenta que no siempre, y esto lo sabemos, cuando se predique la buena nueva, el evangelio no siempre va a tener una buena acogida. Eso lo sabemos los predicadores. Cuando vamos a ciertos lugares, hay momentos en los que la gente va dispuesta a aceptar la buena noticia, pero hay otros lugares en los que hay una resequedad terrible, en los que los corazones están cerrados, hay una soberbia humana tremenda, y hay unos lugares donde podemos decir, la gente es más humilde, más simple de corazón, y están en gran necesidad, y es más fácil allí estar permeables al evangelio. Otros lugares donde pues la soberbia humana, el conocimiento entre comillas que se puede tener es un poquito de otro nivel, y están como más cerrados a la verdad del evangelio. Esto se da hoy en día, y cada vez más áreas, más lugares se cierran al evangelio, sobre todo los lugares intelectuales, las universidades, las escuelas, los colegios quieren cerrarle el paso al evangelio, a Jesús mismo. Y es que cuando el evangelio se predica, la gente tiene que sentar posición, tomar posición. No se puede estar indiferente ante la predicación del evangelio. O estás de su lado o estás en su contra. No hay un lugar intermedio. Cada vez estoy leyendo más cosas en las redes de que ciertas plataformas están rechazando los discursos evangélicos, están rechazando incluso las alabanzas a Jesús, las letras de ciertas canciones, y entonces eso cuando uno dice, ¿qué está pasando? Esto es algo ya un complot a otro nivel, pero se está dando cada vez más. Así que a ustedes no les resulte raro cuando alguna de estas plataformas, digamos, bloquee a algunos de nosotros que estamos tratando de predicar el evangelio, y a veces hay que censurar palabras porque estas plataformas no las permiten que se digan abiertamente. Pero esto, lejos de preocuparnos, es un signo de que estamos en los últimos tiempos, y de que es un signo de que estamos predicando la verdad. Es un signo de que el mundo está tomando o sentando posición frente a Jesucristo, frente al evangelio, frente a la misma iglesia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se sienta posición ante Jesucristo, intentan prender a Jesucristo, y ni siquiera los soldados pueden hacerlo. A mí este pequeño detalle del evangelio a mí me parece fascinante. El hecho de que gente ruda, no acostumbrada a oír a rabinos, pero en particular a porque no es cualquier rabino, no es cualquier maestro, es el Hijo de Dios, es la sabiduría misma que está hablando. Ellos mismos no pueden cumplir la orden que se les dieron. Ellos no tenían facultades para pensar y tomar decisiones por sí mismos. Tenían que obedecer. Y aún así, sabiendo el problema en el que se estaba metiendo, no pudieron, no le hicieron caso. Estaban fascinados oyendo a Cristo, y esto es maravilloso. Unos
soldados del templo, rudos, digamos, de vida militar, no pudieron al oír a Jesús. Y yo me preguntaba, Dios mío, si la gente de hoy realmente quisiera oír a Cristo, quisiera oír al Señor, se pusieran a oír al Señor, se pusieran a meditar en su palabra, se dejarían también fascinar por esta palabra. Ellos estaban oyendo a Jesús de primera mano. Han pasado 2000 años, pero el efecto tendría que ser más o menos el mismo. Pero mientras tengamos el corazón cerrado a la palabra de Dios, esto no va a suceder. Estamos bloqueados y no hay excusa. No hay excusa. Simplemente la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. La gente está cerrada en su egoísmo, quiere hacer su propia voluntad. Su ego es lo que tienen muy alto y se aman a sí mismos más que a cualquier cosa. Mientras estemos en esta posición, el evangelio va a tener mucha más resistencia, o va a hallar mucha más resistencia en las personas, y ustedes lo pueden comprobar si deciden hablar del Señor más abiertamente, como debería ser, y dar testimonio de Él. Lo cierto es que los soldados tienen que regresarse con las manos vacías, decir lo que pasó y llevarse el regaño de sus vidas. Ustedes también se han dejado embaucar. ¿Alguno de nosotros acaso ha creído en Él, como diciéndole, no sean tontos? ¿Cómo van a dejarse engañar? Pero ellos lo escucharon. Estos soldados estaban mucho más permeables a la palabra de Dios que aquellos que decían saber de la ley. Y eran ofensivos, porque es rudo oír que digamos, maestro de la ley o alguien del templo diga, la chusma esa que no entiende la ley está maldita. Qué frase tan fea, qué frase tan horrible. Y le dijeron, chusma maldita que no entiende de la ley. Como quien dice, ellos no saben nada, ellos están malditos, nosotros sí sabemos, nosotros somos bendecidos, estamos en el templo, tenemos autoridad. Y en el fondo lo que tenían era mucho miedo de que todo se les saliera de las manos, porque hasta los soldados del templo estaban poniéndose de parte de Jesús, estaban escuchando, estaban oyendo, y realmente todo aquel que quiera oír, escuchará lo que tiene que escuchar. Luego sale Nicodemo defendiendo a Jesús, también se lleva su regañiza y pues no les quedó más remedio que dejar el asunto para después, con una frialdad pasmosa que también me llamó mucho la atención. Cuando están discutiendo aquello, le dicen a Nicodemo, ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras. Prácticamente le dijeron, ignorante, estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Bueno, él no era de Galilea realmente. Pero fíjense, dice, después de esto cada uno de ellos se fue a su propia casa. Como diciendo, ya es hora de comer, vámonos a almorzar y este asunto lo discutimos más tarde. Con una frialdad pasmosa, como si fuera un asunto de oficina, un criterio de oficina, un asunto de trabajo. Qué frío es el mundo para tocar los temas religiosos. Qué frío es el mundo cuando se trata de las cosas de Dios. Qué fríos podemos ser nosotros cuando tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos y dejar los asuntos de Dios para cuando haya tiempo, para cuando estemos con la barriguita llena y el corazón contento, para cuando volvamos al tiempo de trabajo y no trabajar extrahorario pensando en los asuntos de la vida espiritual. No dejes, no permitas que el alma se te enfríe de tal manera que pienses que el asunto de la vida espiritual, de tu alma, de la salvación eterna, es un asunto para tratarlo en ciertas horas y en determinados momentos, y que después puedes volver cómodamente a tu vida y a tus asuntos. Haz del Señor tu asunto prioritario. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.